Hola, mi nombre es Laura Nitol Y yo soy María Lucía Gómez. y somos las instructoras del taller Habilidades para la Construcción de Acuerdos, que será realizado por medio de 5 módulos. Diariamente tenemos que negociar y llegar a acuerdos con personas en nuestra casa, en el trabajo, con los vecinos, en todos los espacios que compartimos con otros. Poder llegar a acuerdos de manera constructiva nos permitirá vivir en una mejor sociedad. A continuación, les ofreceremos herramientas para lograrlo. El primer módulo servirá para fortalecer las habilidades de reconocimiento y regulación de emociones. Cuando estamos construyendo acuerdos, suelen aparecer diferentes emociones que no siempre logramos regular. Esto sucede cuando tenemos que llegar a acuerdos sobre temas importantes y a la vez complicados. Este primer ejercicio consiste en aprender a reconocer emociones por medio de sensaciones en nuestro cuerpo. Para eso, se les entregará a los participantes una rueda de emociones. En esta encontrarán en el centro emociones básicas que suelen ser más fáciles de entender, como alegría, tristeza o miedo. Hacia afuera encontrarán emociones más complejas como culpa, vergüenza o rencor. Luego se les mencionará a los participantes algunas situaciones que pueden generar emociones intensas, como por ejemplo un joven acaba de graduarse del colegio, o alguien lavando la loza rompe accidentalmente el vaso de vidrio de la licuadora que compró su mamá. Después de reconocer qué emoción sintieron o sintió la persona en esa situación, se les pedirá que dibujen un cuerpo humano. Elijan 2 emociones del círculo interno y 2 del externo de la rueda de emociones y coloreen las partes del cuerpo en las que sienten esas emociones. En la siguiente actividad de este módulo se trabajará el reconocimiento de emociones en el otro. Para esto se dividirá el grupo en parejas. A una persona de la pareja se le pide en secreto que exprese con su cuerpo una emoción específica y su compañero debe tratar de adivinar de qué emoción se trata. Después de que el compañero adivina, se intercambian los roles. En la última actividad de este módulo se enseñará a los participantes 2 estrategias de regulación de emociones. La primera estrategia es una práctica de atención plena, centrándose en la respiración. Se le explicará a los participantes que esta práctica la pueden realizar en cualquier momento de su vida cotidiana en que sea oportuno hacerlo. La segunda estrategia es una técnica de distracción que se puede utilizar en un momento en que haya una emoción intensa o abrumadora. Para terminar el módulo, se reflexiona con los participantes sobre cómo se sintieron y se hace énfasis en el mensaje de que las emociones son algo natural, que aparece y no se puede controlar, y que lo deseable es observarlas, entender lo que significan, regularlas y finalmente expresarlas. En este segundo módulo vamos a fortalecer nuestra capacidad de empatizar y ponernos en los zapatos de otro. Cuando estamos negociando o buscando llegar a acuerdos, usualmente cada uno tiene sus necesidades, emociones y puntos de vista diferentes de la situación. La comunicación es más efectiva cuando logramos entender el punto de vista del otro. Después de explicarle a los participantes sobre la habilidad de ponerse en los zapatos del otro a través de algunos ejemplos, entramos en un diálogo con ellos sobre situaciones en las que ellos hayan presenciado o hayan vivenciado falta de empatía o falta de esta capacidad. En esta primera parte es importante recalcar que la capacidad de ponerse en los zapatos de otro no es tan fácil como parece, pues usualmente nos falta información sobre su punto de vista, por lo que es importante preguntar y escuchar. Después de esto se da paso a la actividad que también se debe realizar en parejas. Se le pide a los participantes que cada uno piense en una experiencia que haya vivido recientemente en la que haya experimentado una emoción intensa. Uno de los integrantes de la pareja le va a narrar a su compañero o compañera su historia y después quien estaba escuchando la narración deberá repetir la historia en sus propias palabras. Después, la pareja deberá invertir los roles y quien estaba escuchando inicialmente narrará su historia y se repetirá el ejercicio. Una vez terminada la actividad, se reúne de nuevo el grupo y se discute con los participantes para escuchar sus impresiones sobre el ejercicio. Durante la reflexión se enfatiza en la necesidad de escuchar y preguntar para entender mejor el punto de vista del otro y en la importancia de no asumir que ya se tiene la información completa. En el tercer módulo vamos a aprender lo que es la deshumanización. A veces, sin darnos cuenta, nos olvidamos que las personas tienen necesidades y características propias de los seres humanos. Recordar que quienes están interactuando con nosotros tienen deseos, intenciones, necesidades, emociones y prioridades similares a las nuestras
Nos ayuda a comunicarnos mejor con ellos y a entender mejor su punto de vista. El módulo inicia explicando el concepto de deshumanización y utilizando algunos ejemplos de deshumanización explícita en material de mercadeo, en canciones, en redes sociales y otras expresiones culturales. Se explica que esta forma de deshumanización impide que establezcamos relaciones constructivas con las personas a nuestro alrededor y puede generar que haya violencia hacia las personas deshumanizadas. Después de la explicación, se dará lugar a la práctica, que consiste en un juego de roles. Para esta actividad se solicitará la colaboración de 2 voluntarios, quienes van a dramatizar una situación en la que una persona sufre deshumanización. El líder del taller explica a los voluntarios cuáles son los roles que van a dramatizar y que la primera dramatización debe tener un desenlace deshumanizante. Posteriormente, el líder indicará a los participantes que repitan la dramatización con los mismos roles, pero esta vez con un desenlace humanizante. Al terminar la segunda dramatización, se hará un diálogo con los participantes sobre el ejercicio y de qué manera se deshumanizaron a los personajes. El último ejercicio de este módulo consiste en invitar a los participantes a que piensen en una persona o en un grupo de personas que pueden estar deshumanizando y que les gustaría humanizar. Se les va a pedir que dibujen a esta persona o que dibujen a un representante de este grupo y que piensen en las características humanas que puede tener, como por ejemplo sus gustos, sus necesidades, las relaciones afectivas que tiene con su familia y amigos y las características de aquello que nos hace humanos. Durante esta reflexión es importante explicar que no nos damos cuenta cuando deshumanizamos y que hacerlo no nos hace malas personas, pero que es importante reconocer que lo estamos haciendo y buscar cambiarlo activamente para poder convivir y construir acuerdos. En el cuarto módulo vamos a abordar lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Muchas veces cuando estamos en desacuerdo con alguien creemos que esta persona está pensando algo negativo sobre nosotros y nos ponemos a la defensiva. En este módulo vamos a aprender a identificar esas creencias en nosotros mismos para poder retirar este obstáculo durante las negociaciones y la búsqueda de acuerdos. Una vez quede claro qué son las creencias negativas que tenemos de lo que piensan los demás, se realizará de nuevo un juego de roles, esta vez con todos los participantes divididos en 2 grupos, donde se les entregará una situación ficticia que generará un conflicto. Cada grupo tendrá intereses diferentes por defender. En cada grupo se nombra un líder al que secretamente se le entrega la instrucción de propiciar creencias negativas sobre el otro grupo antes de empezar las negociaciones. Luego empiezan las negociaciones y el ejercicio se extiende hasta que los grupos logren llegar a un acuerdo satisfactorio o hasta que hayan pasado 15 minutos de negociaciones y no se haya alcanzado un acuerdo. Al final se hace una reflexión con los participantes sobre sus impresiones del ejercicio y si usaron o pudieron haber usado las habilidades aprendidas en los módulos anteriores para llegar a un acuerdo. El ejercicio se concluye invitando a los participantes a pensar si tienen creencias negativas de algún conocido y a reflexionar si estas pueden estar equivocadas o ser inexactas. En el último módulo vamos a juntar todas las habilidades aprendidas y a ponerlas en práctica en una situación de negociación y búsqueda de acuerdo. Cuando vivimos en comunidad, es común que surjan desacuerdos entre personas o entre grupos. Para construir estos acuerdos, ambas partes tienen que ceder un poco y reconocer los intereses y necesidades por encima de las posturas y buscar soluciones atendiendo a estos intereses y necesidades, aunque tengan que cambiar esas posturas. Enseguida se realiza una actividad con un juego de roles. Esta vez se dividirá el grupo en 3 y se les propone de nuevo un escenario en el que se generará un conflicto. Cada grupo tiene intereses particulares y deben ponerse de acuerdo en cómo gestionar unos recursos comunes. Primero, los participantes se reúnen en sus grupos y establecen su estrategia de negociación. Posteriormente, inicia la negociación entre los 3 grupos. El líder del taller permite que los participantes negocien de manera libre y actuará como moderador de la negociación para propiciar que los participantes reconozcan cuáles son sus intereses y necesidades y lleguen a acuerdos en que se dan un poco para ganar un poco también. Como el módulo anterior, el ejercicio concluye cuando logran llegar a un acuerdo o cuando han transcurrido 20 minutos de negociación. Una vez ha concluido el ejercicio, se reúne todo el grupo y se reflexiona en conjunto sobre las estrategias utilizadas durante la negociación y sobre lo que se hizo de manera efectiva y sobre lo que se podría hacer diferente. También se pide a los participantes reflexionar en torno a las habilidades aprendidas en los módulos anteriores y de qué manera aparecieron durante la negociación.
Para concluir el taller, se les invita a los participantes a pensar en qué retos o dificultades identifican para aplicar lo aprendido en la cotidianidad. Se les pregunta también cuál estrategia les ha parecido más fácil, más difícil y más interesante. Esperamos que este taller les haya dado herramientas para facilitar la creación de acuerdos. También esperamos contribuir a la construcción de paz en todos los entornos de nuestra sociedad.